Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este foro virtual que ha preparado para ustedes la Coordinación Académica de la Escuela de Psicología y el Departamento de Posgrados y Extensión de la Universidad de Anáhuac, Veracruz. Mi nombre es Miriam Texon, soy asesora de posgrados y extensión y les agradecemos su puntualidad. Para dar algunos minutos más y que se pueda conectar un mayor número de participantes, me permitiré presentarles nuestras próximas aperturas de posgrados y extensión. Bueno, en el mes de agosto tendremos los diplomados en Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, así como también el diplomado en Estado de Derecho e Impartición de Justicia. En el mes de septiembre tendremos los diplomados de Acompañamiento Integral del Adolescente, Sueldos y Salarios, Estrategias Directivas y Orientación y Psicología de la Pareja. También tendremos nuestras aperturas de maestrías. En este caso tendremos la apertura de la maestría en Desarrollo de Capital Humano, la maestría en Comunicación y Mercadotecnia con especialidad en Mercadotecnia Integral y la maestría en Educación con especialidad en Docencia y Educación. Y bueno, ahora les vamos a compartir los datos de contacto a los que se podrán estar comunicando. Podrán ver el del maestro Gerardo Hernández, quien es coordinador académico, también el de la licenciada Andere Trueba Barradas, quien es asesora del Campus Córdoba, y una servidora, soy asesora del Campus Jalapa. Ok, habiendo dicho esto y en atención a la puntualidad de los presentes, vamos a dar inicio al foro virtual. Antes de presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, me gustaría explicarles un poco la dinámica de la sesión. Para una mejor ejecución de la conferencia, sus micrófonos se encuentran silenciados. Al final del foro, destinaremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Para ello, les pedimos levantar la mano de la plataforma o escribir su pregunta en el chat. Para fines de documentación, se grabará el presente foro, de modo que al permanecer conectados, asumimos su consentimiento para participar en la misma. Bueno, dado que la tecnología a veces tiene fallas, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad en la red, les rogamos paciencia y en caso de que fuera imposible restablecer la conexión, se les hará llegar un aviso reagendando el evento. Siguiendo con nuestro programa, me permito presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. El maestro Gerardo Hernández Márquez, quien es coordinador académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac, Veracruz, y quien será nuestro moderador el día de hoy. Buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Qué bueno que estén aquí. Gracias. También les quiero presentar a nuestros panelistas, el doctor León Beltrán Guerra, quien es experto en bienestar psicosocial y consultor orientado al trabajo en comunicación estratégica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. También les presento al doctor Iram Zúñiga Lobato, quien es experto en competencias digital y entornos virtuales de aprendizaje. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Y también les presento al maestro Orlando Clua de la Torre, quien es experto en coaching y desarrollo de capital humano. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy y tratar de compartir una serie de ideas que esperamos que lo dejen pensando sobre este tema y le den algunas guías para actuar y resolver esta problemática tan actual en las organizaciones de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. También les quiero presentar a la maestra Arlette Guillén, quien es coordinadora académica de posgrados y extensión. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Gracias. Agradecemos también la presencia como asistentes al foro al día de hoy al maestro Agustín Herrera Siller, quien es director general de la Comisión Federal de Electricidad, Generación Sexta. Buenas tardes, maestro.
Y buenas tardes tengan todos. disculpe. Gracias. Y también de la licenciada Esbeidi Ortega Montero, quien es jefe de Departamento Regional de Capacitación y Desarrollo. Hola, maestra, buenas tardes. Y bueno, antes de dar por iniciado el foro, cederemos la palabra al maestro Agustín Herrera, quien le brindará algunas palabras a los colaboradores de la Comisión Federal de Electricidad, que concluyen el día de hoy exitosamente el Diplomado en Gestión Estratégica del Talento Humano. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias y nuevamente buenas tardes tengan todos. Un saludo a los expositores también, que estoy seguro de que van a hacer una muy buena charla, muy buenos comentarios para efecto de que conozcamos nosotros bien lo que es el bienestar psicosocial en nuestras organizaciones. Agradezco este espacio que me han podido conceder para brindar este breve mensaje y en el cual destacaré la importancia de la capacitación que hemos recibido por parte de ustedes, por esta gran institución que es la Universidad Anáhuac de Jalapa, en la cual participaron 13 ingenieros del ámbito de nuestra empresa productiva de generación 6. Son ingenieros con cierta jerarquía dentro de la organización, en el cual llevaron a cabo el Diplomado de Gestión del Talento Humano por competencias y que se abordaron temas diversos como es entrevistas laborales, reclutamiento y selección de personal, capacitación y análisis del puesto, evaluación del desempeño laboral, plan de vida y carrera y gestión del talento humano. El conocimiento de estos temas, sin duda, va a fortalecer el liderazgo en nuestra empresa. En la actualidad atravesamos por una brecha generacional que nos está ocasionando diferentes formas de trabajo. Estas diferencias de criterios y conceptos tenemos que atenderlas apoyándonos en cursos de fortalecimiento en las diferentes especialidades con la participación ya sea de instructores internos, instructores externos, como fue en este caso por parte de ustedes, la Universidad de Anáhuac. Ante este panorama me sumo a la decisión de la universidad de llevar a cabo esta conferencia magistral enfocada en el bienestar psicosocial en las organizaciones ante la pospandemia. Quiero mencionar que nuestra empresa hemos tomado la decisión y tomamos acción también para la aplicación de la NOM 035 STPS 2018 de factores de riesgos psicosociales en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Como es de conocimiento, esta norma tiene como objetivo prevenir accidentes laborales y enfermedades provocadas por el trabajo. Para conseguirlo, se estudia, identifica y analizan todos los factores de riesgo psicosocial que existen en el ámbito laboral. Y a su vez, trata de fomentar un entorno organizacional favorable en las compañías. La identificación de estos factores nos hace ver cuáles son las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo de nuestros colaboradores, la falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Solo me resta agradecer la atención brindada por parte de la universidad, así como el compromiso mostrado por parte de los trabajadores de generación 6 y a su vez motivar a todos aquellos empleadores y colaboradores que participan en esta conferencia, a que no dejen de capacitarse, de superarse y de tomar acciones para emprender un futuro laboral exitoso. Que tengan todos mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Herrera. Y bueno, de continuidad le pediré a la maestra Arlette Guillén pueda leernos una breve semblanza de nuestros panelistas. Adelante, maestra. Claro que sí, muy buenas tardes nuevamente. Para ya no retrasar el inicio de este foro, que seguramente será muy enriquecedor, me permitiré leer una breve semblanza de la gran trayectoria de cada uno de nuestros panelistas. Comenzaré por el doctor León Beltrán Guerra, quien es doctor en Finanzas Públicas por la Universidad Veracruzana, es maestro en Comunicación por la Universidad de Jalapa y licenciado en Psicología por la Universidad Veracruzana. Es consultor orientado al trabajo en comunicación estratégica y actualmente participa como investigador y técnico académico del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y además es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac Veracruz. Agradecemos mucho nos acompaña el día de hoy.
Por su parte, el doctor Iram Zúñiga es doctor en Sistemas y Ambientes Educativos, es maestro en Educación y licenciado en Lengua Francesa y en Pedagogía. Su trayectoria académica abarca el diseño curricular de programas educativos, presenciales, mixtos y virtuales, la asesoría de construcción de modelos y sistemas de procesos educativos y el diseño de proyectos de investigación aplicada sobre recursos educativos, competencias digitales y entornos virtuales de aprendizaje. Además, es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente es responsable del área de educación en línea de la Universidad Anáhuac Veracruz. Finalmente, el maestro Orlando Clúa es máster en Coach Honoris Causa otorgado por la Asociación Interamericana de Coaching en Psicología con especialización en organizaciones y estudios avanzados en desarrollo organizacional en Ginebra, Suiza. Fue acreedor a la medalla Anáhuac en 2009 al liderazgo personal. Es también coach ejecutivo en diversas organizaciones con esfuerzos en desarrollo de directores. Cuenta con una experiencia asesorando a más de 700,000 personas en programas de desarrollo y coaching. Es autor y conferencista internacional y además es creador de la maestría en desarrollo del capital humano de la red de universidades Anáhuac. Bienvenidos sean todos, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a nuestro moderador, el maestro Gerardo Hernández, quien dirigirá algunas breves palabras de bienvenida y daremos iniciado formalmente al foro. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirles en este espacio virtual de la Universidad Anáhuac Veracruz, representando Campus Jalapa y Campus Córdoba Orizaba, nuestro nuevo campus que estamos a punto de generar la inauguración del mismo. Bienvenidos todos los alumnos, bienvenidos profesores, bienvenidos profesionistas, empresarios que nos acompañan el día de hoy. Esta tarde nos reunimos para poder platicar en este foro con nuestros expertos sobre un tema, considero yo, muy, muy importante. Bienestar psicosocial dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son los grandes desafíos post-pandemia, ¿no? Y cuáles son los desafíos pues, que seguimos viviendo durante la pandemia. En ese sentido, tenemos la estructura, vamos a dirigir distintas palabras a nuestros expertos y vamos a permitir que ellos puedan ir contestando y aportando con su vasta experiencia profesional y de interacción en las instituciones y las organizaciones de nuestro país. Entonces, pues, antes que nada, siéntanse en un espacio, algo sumamente importante, siéntanse en un espacio en donde, así como nosotros vamos a realizar preguntas a estos expertos, pues todos los que están aquí presentes, los invitamos a que vayan pensando en sus preguntas para que las puedan ir escribiendo en el chat o cuando lleguemos a la parte final de las preguntas estructuradas que tenemos a los ponentes, ustedes puedan realizar las preguntas a los expertos. La interacción con ustedes es uno de los elementos más importantes de este tipo de eventos. Recuerden que el diálogo, las universidades son las promotoras del diálogo y de la comunicación, de conocimientos, y en ese sentido, si logramos generar un diálogo entre todos los que estamos conectados el día de hoy, considero yo que este foro será un gran éxito. Pues muy bien, ya dándole la bienvenida a todos, me gustaría ahora a nuestros panelistas, a las personas que van a participar en el foro, dar un poquito, empezar a calentar el ambiente, empezar a calentar el tema de este foro. Y me gustaría lanzarles la primera pregunta para que ustedes puedan ir participando. Esta primera pregunta, ante la situación de adversas que estamos viviendo, la adaptación es la clave en las organizaciones. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué profesional o qué profesionales son claves para enfrentar y promover el cambio dentro de las organizaciones? ¿A quién le gustaría comenzar? Por favor, los doctores. El maestro Orlando levantó la mano y si quieren yo después de él. Muy bien. Adelante. Muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias a todos por estar aquí. Y para mí va a ser un gusto
comentar algunas reflexiones sobre la temática que tiene este foro el día de hoy. Déjenme empezar hablando de un hecho y hacer algunas reflexiones para poner el tema y responder un poco la pregunta que el maestro Gerardo nos acaba de formular. La semana pasada, el 5 de agosto, justo el jueves de la semana pasada, ocurrió un hecho que me hizo realmente volver a pensar sobre las organizaciones y los impactos de este momento. Ese día, el jueves 5 de agosto, fue el día que se anunció la salida de Leonardo Messi del Fútbol Club Barcelona. Y lo que ocurrió en ese proceso me parece que es un buen hecho para hacer algunas ideas y plantear algunos conceptos sobre todo esto que estamos platicando. Lo primero que diría es que para los que no están muy metidos en el mundo del fútbol, que creo que serán pocos porque Leonardo Messi ha trascendido todo el esquema al fútbol y se ha hecho una figura y un ícono popular para muchas personas, pues es el mejor jugador para muchas personas de fútbol que existe en este momento. Y resulta muy interesante que un jugador que es el máximo goleador de la liga con 474 goles, el único jugador en el fútbol soccer que ha obtenido 6 balones de oro, fuera despedido siendo el mejor jugador de fútbol. Y esto me parece interesante porque nos empieza a marcar procesos que estamos viviendo en las organizaciones. En mi vida como coach ejecutivo, veo muchas organizaciones, acompaño muchos directivos, acompaño muchas empresas que están en procesos de cambio. Y esto, creo, este hecho me dejó pensando sobre algunas cosas que quiero comentar con ustedes. Messi en la entrevista, y a lo mejor alguno de ustedes la vio, donde rompen llanto en un momento de la entrevista, producto del dolor y la frustración que sintió. Imagínense lo que es que el mejor jugador de fútbol sea despedido por una organización. Pues realmente empezó y dijo, no me voy de la forma que me hubiera gustado ir. Messi estaba buscando un partido de despedida en el Nou Camp con la afición para poderse despedir de una organización que había tenido con ella una trayectoria y una involucración emocional extraordinaria, ya que ahí había hecho toda su carrera. Y frente a esto, pues realmente se sintió desilusionado, se sintió lastimado. Obviamente, en la medida que los días han ido pasando y ha entrado en su etapa posterior, se ha ido componiendo. Pero esto me marca algo que es muy importante: la situación de las empresas en este momento y la situación de las organizaciones, producto de una pandemia que ha afectado el mundo entero en todos los aspectos de organizaciones de cualquier tipo, sean educativas, sean comerciales, sean financieras, han sido afectados por esta situación de la pandemia. Y lo que teníamos en el Barcelona, y lo que tiene el Barcelona, es un nuevo presidente, abogado con carrera política en su segunda vuelta, que es Joan Laporta. Y Joan Laporta, frente a la situación económica sumamente complicada que tiene Barcelona en estos momentos, el fútbol, el club de fútbol, pues pensó que había que bajar gastos como los estamos viendo en todas las organizaciones. El presidente decide bajar gastos. Y el problema es que el estilo que tiene Laporta, y esto es conocido en España en todas sus actividades en la zona de Cataluña, pues es un estilo de obtener resultados a como dé lugar y sin importar cómo. Y este es el estilo de Joan Laporta, y este es el estilo con que va a tratar de manejar todo el modelo de Barcelona en esta situación difícil económica por la que está pasando el club. Y esto me parece que es un evento muy interesante porque esas son las organizaciones que yo veo. Y uno se pregunta y se hacen muchas reflexiones. ¿Qué no tenía que haber en el equipo de Barcelona un responsable con nivel de capital humano
que pudiera atenuar el proceso tan complicado que se estaba viviendo, y definitivamente el Fútbol Club Barcelona tiene un departamento de personal donde se revisa nómina, impuesto, se hacen altas y bajas a nivel legal y hasta ahí se quedaba la cosa. Y entonces el proceso era Joan Laporta y Leonardo Messi. Y entonces Messi tiene 34 años, Laporta tiene 60. Y aquí podríamos revisar cómo diferentes generaciones tienen diferentes enfoques para resolver problemas en estos momentos. Y este sería otro camino muy interesante para reflexionar ahí. Pero yo creo que hay varias cosas que quiero comentar con ustedes. Debo de decir también que en esta medida, que creo que fue una medida complicada para tomar la decisión y para implementarla, Barcelona, independientemente de lo que haya ahorrado con el trabajo de Messi, perderá aproximadamente unos 137 millones de euros, producto de las entradas, producto de los patrocinios y producto de las ventas de ropa que generaba este ídolo para muchos, que era Leonardo Messi. Y entonces yo saco varias conclusiones de la necesidad de adaptación, de la necesidad de reinvención de las organizaciones, de la necesidad de la reinvención de la filosofía directiva para poder pasar este proceso de pandemia. La primera con la que me quedo y que me pareció muy relevante es enfatizar algo que veo todos los días. Recortar gastos inteligentemente es un arte. Y este es un esquema que realmente tiene que cuidarse en las organizaciones. Agarrar la tijera en forma fácil y cortar para arriba y para abajo, creo que a veces puede ser una solución de mediano plazo, de corto plazo, pero que en el mediano y en el largo plazo puede tener situaciones muy complicadas, porque las organizaciones están hechas para sobrevivir un tiempo y no solamente para pasar una época. Y esto me parece un punto relevante que el área de capital humano tiene que enfatizar en estas nuevas formas de trabajo para poder establecer resultados en los momentos que estamos viviendo. 2, entender que los resultados son proporcionales a las potencialidades de las organizaciones. Y es importante que tomemos conciencia que tenemos dentro de las organizaciones. Qué capacidad tenemos, qué potencial tenemos para poder realizar esta adaptación a la nueva época y salir victoriosos de esta nueva época. Otro punto que me quedó ahí reflexionando con toda esta situación de Messi. Para entender lo que ocurre y por qué pasan las cosas en las organizaciones, tenemos que estudiar y analizar a los directivos. Y hay que saber cuál es la filosofía, qué planteos tienen, qué enfoque tienen, de qué generaciones son, y hay que hacer una serie de análisis que valgan la pena. Otro punto más, los problemas de hoy derivan de decisiones que se tomaron ayer. Y creo que esto es el reto que tenemos para la adaptación de las organizaciones en este momento. A veces el ayer nos pesa mucho y es como una bola fuerte que tenemos ahí, un peso que está afectando a la organización, y el cómo le damos el giro va a ser el camino que tenemos que tomar para ir hacia adelante. Y una más, para no tomar mucho tiempo y dejar que mis compañeros también aporten sus ideas sobre este planteo del cambio y adaptación en frente a estas situaciones adversas, es que los modelos organizacionales son temporales. Creo que algo que está acabándose ya y en la época de pandemia todavía se ha enfatizado más, es que los modelos organizacionales son temporales. En el año 2000, un modelo organizacional podía aguantar 15 años, 10 años, 12 años, y la organización seguía funcionando en forma adecuada. En todos los estudios hechos hasta 2019 y 2020, un máximo de 5 años de un modelo en esta época hace que se convierta en un modelo obsoleto, caduco y que no permite alcanzar resultados. Por lo tanto, frente a este hecho de Messi y Laporta, creo que muchas organizaciones en este momento tienen muchos Laportas en diferentes áreas de las organizaciones. Creo que vale la pena decir que esta necesidad de adaptación, esta necesidad de reinvención, esta necesidad de cambio importante
va a tener que ser un factor para que las organizaciones se adaptan y sigan estando en el camino de obtener resultados. En este momento tenemos organizaciones ganadoras, para mí, que siguen por el camino de obtener resultados. Organizaciones tambaleantes que están en un momento de revisión donde han perdido el rumbo, y un momento donde tengo organizaciones perdedoras que están haciendo agua y que si no hacen cambios radicales se hundirán próximamente. Así que, Gerardo, así veo yo el esquema y creo que así lo vería yo para responderte la primera pregunta. Muchísimas gracias, Orlando, por estas aportaciones tan brillantes que has esgrimido en estos minutos que has tenido. Le cedo la palabra al doctor León, que Gracias. pueda compartirnos. Adelante, doctor. No, muchísimas gracias. Primero que nada, completamente de acuerdo con lo que el maestro Orlando plantea. Yo creo personalmente que la manera en que se están presentando estos cambios de manera tan revolucionada están volviendo más compleja la situación en la que estamos viviendo, por un lado. Por otro lado, efectivamente, la adaptación, en el caso de las organizaciones, pues la principal recomendación es recortar gastos, la planeación a corto plazo, sobre todo por la incertidumbre que tenemos de cómo están cambiando las cosas. Pero yo quisiera retomar esta propuesta de aventarse a hacer cambios en la organización de manera muy particular. Todavía es posible escuchar empresarios, gerentes, directivos o incluso colaboradores que siguen esperando que nuestra realidad sea algo similar a lo que vivíamos en 2019. Definitivamente esto es poco probable que se presente, por un lado. Por el otro lado, lo que estamos viendo ahora en nuestra realidad es que están cambiando esferas a nivel económico, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de salud incluso, y esto está implicando que las personas, particularmente en las organizaciones, empecemos a necesitar desarrollar otro tipo de competencias. Es decir, de repente todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchas personas tuvimos que irnos a casa y tuvimos que empezar a generar procesos productivos. Las organizaciones, muchas organizaciones no tenían idea de cómo iban a hacer esto, sobre todo con los colaboradores a larga distancia, ¿no? Y por el otro lado, de los que se tuvieron que quedar, tuvieron que generar una serie de procesos organizacionales donde lo principal era cuidar la salud de los colaboradores. Esto implicaba inversión de recursos, implicaba generación de procesos, pero también que las mismas personas pudieran aprender a cuidarse. Creo que de manera particular los profesionales del campo de la salud van a seguir siendo fundamentales en este contexto de la pandemia, pero yo creo y estoy convencido que los diversos perfiles que participamos en las organizaciones, ya sea administradores, ya sea ingenieros, psicólogos o incluso cualquier persona dentro de una organización, lo que tiene que hacer es empezar a desarrollar competencias para la gestión del capital humano, ¿no? Muy similar a este ejemplo que mencionaba el maestro. Finalmente, en este punto, llevamos 1 año y medio cuidando la salud, sin embargo, no se ha puesto suficiente énfasis en las otras áreas que también tienen que ver, que es el área psicológica y el área social, con la intención de gestionarlo de manera integral, ¿no? Y este es un punto que está afectando mucho a las organizaciones: fatiga, estrés y sobre todo ausentismo. El Seguro Social hace un par de semanas acaba de reportar, sigue siendo el 75% de las faltas en las organizaciones, sigue siendo por fatiga y estrés, ¿no? Entonces tenemos una sobrecarga emocional que hay que atender porque la productividad y la capacidad de adaptación en las organizaciones está disminuyéndose. Por mi parte, eso sería en este momento. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Me gustaría, con relación a los comentarios que se han vertido en estas preguntas, sobre la primera pregunta, ligarla con nuestra siguiente pregunta y ahí pedir la participación. Precisamente, ¿por qué las organizaciones deben de prepararse para atender los factores de riesgo que acaban de mencionar, doctor?
¿cómo pueden hacer las organizaciones para poder precisamente prepararse y poder atender factores de riesgo psicosociales? Y en ese sentido, al atender estos factores de riesgo, poder contribuir al bienestar psicosocial de los trabajadores. Yo creo que son diversos frentes. De repente, así como se nos vino la pandemia, por lo menos para seguir trabajando, el gobierno federal, en el caso de aquí de México, pidió que se cumpliera con un protocolo que nadie tenía idea de en qué consistía, ¿no? O sea, de repente había que saber de salud, de repente había que saber de químicos, de repente había que saber más allá de seguridad industrial, como se estaba generando, solamente para seguir abiertos. En segundo lugar, no nada más era un requerimiento por la pandemia, sino que teníamos que asegurarnos de capacitar a nuestros colaboradores para que pudieran cuidar su salud y la de toda la organización. Y en el caso de las empresas de servicio, para cuidar a los clientes. Y aquí empiezan a surgir nuevas problemáticas porque, por lo menos en las empresas de servicio, resulta que ahora venía el reto de cómo seguir vivos sin tener a los clientes en el lugar, cómo implicar a las tecnologías y cómo poder adaptarse a estos cambios, ¿no? Pero como bien lo menciona también el maestro Agustín, resulta que en el último mes del año 2019, el gobierno federal también promulga la norma oficial mexicana 035, donde en el 2020 se vuelve obligatorio que las organizaciones pensemos en esta visión integral de la salud de nuestros colaboradores y ponemos a las personas en el centro de las decisiones otra vez. Necesitamos desarrollar a las personas para desarrollar a las empresas, ¿no? Entonces, hay una serie de retos donde creo que no nos queda así como aprendimos a lavarnos las manos y a usar gel, hoy tenemos que aprender cómo cuidamos nuestra salud para seguir creciendo como personas y como organización. Muchas gracias, doctor. El doctor Irán, el maestro Orlando, sobre este tema de factores de riesgo en diferentes entornos. Adelante. Sí, es justamente, ¿no? Como mencionan con el ejemplo el maestro Orlando y el doctor León, la pandemia nos puso en una situación en la que nos vimos forzados a echar mano de una serie de recursos, ¿no? Que esos recursos en muchos sentidos fueron personales, de parte de los colaboradores tuvimos que vivir un proceso de adaptabilidad a las nuevas formas de trabajo, a las condiciones sociales, a todo lo que nosotros sabemos que trajo la situación derivada de la contingencia de salud. Sin embargo, así como el personal profesional, es decir, así como el sujeto ha tenido que adaptarse o debe de adaptarse a estas situaciones para poder no solo desempeñarse profesionalmente de una manera eficiente en su contexto, sino también el poder seguir manteniendo esa línea de trabajo y esa continuidad en su desarrollo profesional, las organizaciones, coincido totalmente con el doctor Cloa, deben de adaptarse y deben de transformarse para seguir el ritmo del cambio que es vertiginoso, que evidentemente nos toma por sorpresa y nos obliga a desarrollar una serie de capacidades que van más allá de lo meramente profesional. El doctor León habla de las competencias clave como un elemento central en la formación de la persona para adaptarse y coincido totalmente. Así como el personal debe de adaptarse, como el capital humano debe de adaptarse, también debe de haber una adaptación de la organización, ¿no? Que esa es una parte fundamental. Y el hecho de situar a la persona en el centro, como menciona el doctor León muy atinadamente, permite, a través en este caso de la regulación de la norma, permite visualizar que el proceso es más complejo de lo que aparentemente debería de ser y que la organización debe de pensar en sus colaboradores como personas, en un esquema integral, completo, donde reconozca no solo sus capacidades y su potencial, sino también sus necesidades, ¿no? Y su bienestar, más allá de un mero funcionalismo profesional. Quiere decir, tu colaborador eres más que un eslabón de una cadena de producción, eres una persona que tiene necesidades, que requiere de ciertos elementos para estar feliz, para trabajar principalmente en un entorno laboral positivo y con base en ello la organización va a crecer, ¿no? La pandemia nos forzó realmente, yo he platicado mucho con el doctor León sobre esto, ¿qué pasa si no hay pandemia, ¿no? ¿Cuál sería el camino? Hoy estaríamos hablando de prevención de riesgos psicosociales, pero ¿desde qué enfoque, no? Es decir, no habría crisis, pero sí hay una crisis antes de la pandemia, ¿no?
sobre la manera en que se le brinda el trato al colaborador en cualquier organización, ¿no? Llámese empresa, institución educativa, trabajo de gobierno y demás. Lo que la pandemia puso, digamos, el dedo en la llaga es que con las nuevas formas de trabajo llegaron también nuevas formas, nuevos elementos de crisis, porque se hizo evidente que no estábamos listos, ¿no? Ni como organizaciones, ni como sociedad, ni las personas en lo individual, para afrontar todos los retos, ¿no? Ha sido un proceso muy arduo, muy desgastante y muy intenso de aprendizaje, ¿no? Y totalmente, la organización que se adapte y reconozca todas estas necesidades y voltee la vista hacia la necesidad de formar a los agentes clave, que en este caso son las coordinaciones, las jefaturas, los directivos, los vicepresidentes, presidentes. En el momento en que nos demos cuenta a nivel organizacional que es importante formarlos a ellos, que son los tomadores de decisiones, en ese momento entonces podremos generar corrientes de cambio y de adaptabilidad, ¿no? Para poder transformar el escenario. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctor Irán. Adelante, maestro Orlando. Bueno, déjame poner, Gerardo, esto otra vez en un poco como yo lo veo y lo que yo estoy tratando de acompañar a las empresas en hacer. Yo sigo en la parte de riesgo psicosocial de hace mucho tiempo el lineamiento de la Organización Internacional de Trabajo, que es una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza. Y creo que la Organización Internacional de Trabajo ha generado, la OIT, ha generado muchas líneas que me parecen muy sensatas para los momentos que estamos viviendo. Primero, quisiera decir cómo define la Organización Internacional de Trabajo el riesgo psicosocial. Características de las condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas a través de su parte psicológica y fisiológica. Y entonces esto que estaba diciendo el doctor León y el doctor Irán, que me parece sumamente adecuado, va muy en esta línea, según la Organización Internacional del Trabajo. Son condiciones de trabajo que afectan, por un lado, la parte fisiológica y por otro lado, la parte emocional y psicológica. Y yo creo que ese es un punto que creo que hay que hacer conciencia importante en México de ese elemento, puesto que esto no puede ser para mí una situación que solamente se maneje desde el área de capital humano, sino es una situación que tiene que estar en la mente, en la persona que dirige cada una de las organizaciones, porque este riesgo está ahí presente y, como decían ellos, estamos en una situación de desgaste, de frustración, de molestia, de apatía, y en la medida que estamos reincorporando a las personas a la situación de trabajo, y esto va a ser la línea que se va a empezar a ver ya en los próximos meses, traemos a personas que algunas salen muy bien de esta situación de haber estado en su casa un tiempo y otros salen muy mal de esa situación. Y entonces va a haber que hacer un gran trabajo de un rearme psicológico en las organizaciones en los próximos meses para que realmente generemos productividad con esta serie de personas. Y para la Organización Internacional de Trabajo hay 5 factores de riesgos que me parecen que son una guía de trabajo interesante. La primera es condición de trabajo, toda la parte de ambiente. Ventilación, luz, facilidades, recursos de trabajo, tiempo en la oficina. Y esto para la Organización Internacional de Trabajo es la primera línea que hay que ver. Si el ambiente donde estamos metidos e inmersos es un ambiente que propicia una situación positiva o si realmente es un ambiente que propicia una situación complicada. Y ahí está toda la gran cantidad de experiencias de las nuevas organizaciones generando ambientes de trabajo con otro enfoque, con otro planteo, con situaciones de comida, con situaciones de descanso, con situaciones de recreo. Y ahí revisen Google, revisen Facebook, revisen toda esta línea, revisen Zoom y revisen todas las organizaciones que son triunfadoras en este momento y van a ver cómo se cuida ese aspecto. A veces en nuestras organizaciones ese es un aspecto que no se le da la mínima importancia. Segundo, desarrollo de carrera. Y esta me encanta a nivel de riesgo psicosocial. Desarrollo de carrera. Porque el desarrollo de carrera viene de la formación
viene de prácticas de sucesión y viene de la posibilidad de mejora de que una persona pueda estar teniendo posibilidades diversas en el tiempo que está dentro de las empresas. Para mí resulta realmente nefasto, como veo a veces organizaciones donde han tenido al mismo sujeto en el mismo privado durante 10 años, haciendo lo mismo. Y yo creo que esta situación, al fin y al cabo, acaba con la persona y acaba con la organización. Este esquema a veces de estar a las personas sin ninguna posibilidad, sin ningún input nuevo, sin ninguna situación, pues acaba con todo el espíritu de competitividad y acaba con todo el espíritu de desarrollo. Porque acordémonos que la situación de trabajo es una curva. Hay primero un aprendizaje en el puesto, hay un momento glorioso en el puesto, pero si esa persona no tiene posibilidad de ir a otro sitio o tener otra posibilidad, sencillamente viene el declive. Y a veces en las organizaciones, y por eso hablaba tanto de la reinvención y de la reconversión organizacional para poder cambiar esto, son personas que las has hecho, pues meterlo en una rutina, meterlo en un puesto sin ninguna posibilidad. Y para mí hay algo que reflejan en relación a este desarrollo de carrera como riesgo psicosocial, algo que salen siempre en todas las investigaciones de por qué la gente deja las organizaciones. Y hay 3 características y 3 razones. La primera, y sigue siendo la primera de las investigaciones, no hay desarrollo. La persona siente que ya no puede llegar más allá. Y tiene la opción de quedarse y empezar a vegetar dentro de la organización o la situación de irse hacia afuera. Primera razón de por qué la gente se va. Segunda, problema con el jefe. Y esta, vamos a hablar un poquito ahora de la tercera situación de trabajo en riesgo psicosocial. Esta situación de problemática con el jefe. Y este es un aspecto que me parece que hay que darle, como lo decían los 2 compañeros panelistas, toda la situación de peso en esta época de nueva realidad, de nuevo momento, de nueva situación que estamos viviendo. Y la tercera es la mejora económica. Fíjense qué interesante. Primero, desarrollo. Segunda, jefe. Y tercero, la situación económica. Por lo tanto, el problema no necesariamente y no solo es dinero, sino hay otros 2 factores. El tercer aspecto de relación de riesgo psicosocial para la OIT son relaciones de trabajo. Y se ha acuñado un término que creo que vale la pena revisarlo y manejarlo. Mobbing, que es hostigamiento. Y esta situación de hostigamiento es realmente crearle a la persona un ambiente complicado, ya sea que se haga a nivel de superior, a nivel que es de los pares o a nivel de la gente que trabaja con esa persona. Yo creo que cuando hablamos con las personas en un nivel más abierto, siempre aparece mucho a la hora que se van o a la hora que terminan su carrera en esa organización, esta situación de hostigamiento y esta situación de relaciones de trabajo. Y este es otro punto para la OIT que hay que cuidar en los próximos tiempos y me parece muy adecuado. El cuarto es demandas psicológicas, la presión de trabajo. Y Irán y León hablaban hace rato del estrés. Y yo creo que en esta situación de demanda psicológica para la OIT está toda la parte del estrés, en las características que tiene, los impactos que tiene, emocionales y fisiológicos. Y yo creo que sigue siendo muy importante porque ese es un concepto que vale la pena revisar de demanda psicológica. Yo sigo pensando sobre el estrés como con la analogía del violín. Y yo creo que cuando uno entiende la música y lo ve en cualquier instrumento de cuerda, si yo no le doy suficiente presión a la cuerda, no genera música, genera ruido. Pero si me paso de presión y lo tengo una presión fuera de lo que tiene que ser, pues sencillamente va a ser una cuerda que va a reventar en un tiempo muy corto, producto de la presión que tiene. Así veo yo el concepto de demanda psicológico, que es el cuarto punto de la OIT. Y el quinto es equilibrio vida-trabajo. Y este me parece muy relevante también, este equilibrio vida-trabajo.
este aspecto que hemos vivido y que para tanta gente que yo platico ha sido tan complicado y tan doloroso, de llevar el trabajo a la casa y tener en el mismo sitio la convivencia de trabajo y familia. Y realmente he oído cuentos desde muy de risa hasta muy complicados, porque han tenido, no era una situación adecuada para trabajar, convivían muchos factores y realmente ha sido otro elemento importante que ha roto el equilibrio vida-trabajo. Por lo tanto, creo que todo el año pasado, si sigo el pensamiento un poco de la OIT, pues hemos estado sometidos a estos 5. Y estos son riesgos psicosociales que yo creo que la organización tiene que aprender, tiene que tomar en cuenta, porque si quieres seguir teniendo resultados financieros, humanos y sociales, vas a tenerte que meter a revisar todas esta serie de factores. Eso creo yo, Gerardo. Muy bien, maestro Orlando, excelente. Y eso nos da pie a nuestra siguiente pregunta con estos factores de riesgo que han abordado de manera excepcional nuestros ponentes. Las organizaciones y las instituciones en México, en nuestro país, ¿qué tanto están preparadas para promover entornos laborales saludables? Sé que es difícil, pero ¿qué tanto las organizaciones están preparadas? Y por todo esto que comentan, es decir, viene un retorno a un momento post-pandemia y curiosamente parece ser que las organizaciones respondieron muy bien a la emergencia de todo mundo a casa. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿qué sucede cuando las empresas y las organizaciones digan todo mundo de regreso a las oficinas, de regreso a la calle y no quieran seguir curiosamente parte del manual que ha desarrollado la Organización Internacional del Trabajo, en donde está dando una nueva definición a los tipos de trabajo que se deben de establecer pues, en esta nueva sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Pero es decir, entonces, nuestras organizaciones, para que generen entornos laborales saludables, ¿qué les hace falta? ¿Por dónde empezamos? Si me permiten, yo quiero empezar y de una vez voy a decir, no sé qué tan preparadas estén. Yo creo que habría que distinguir la situación organizacional en México. De manera muy particular, yo creo que las pymes, por la misma naturaleza que tienen, que siguen siendo la gran mayoría de unidades económicas en nuestro país, generalmente carecen de todos estos recursos y de profesionalización, ¿no? Entonces, yo creo que si el promedio de vida de las pymes es de 2 años por lo mismo, es probable que con esta carencia de recursos pueda reducirse esta perspectiva, ¿no? En México, si bien la propuesta de la Organización del Trabajo, como bien dice el maestro Plúa, tiene muchos años y va de la mano de la Organización Mundial de la Salud y tiene un modelo probado y que por lo menos en Europa hay casos muy exitosos donde instituciones de gobierno se juntan con las organizaciones y hacen toda esta gestión. Creo que aquí tendríamos que hablar del elemento importante que es la cultura organizacional, ¿no? Tanto en empresas como en instituciones. Creo que es un gran aporte que el gobierno mexicano lo haya establecido como una norma oficial para obligar a las empresas a pensar en sus colaboradores. De manera muy particular, creo que necesitamos promover una cultura que nos lleve no solo a cumplir con los requerimientos de ley, ¿no? Porque finalmente lo podemos hacer así, pero aquí la intención, y esta es una de las propuestas que surge, como bien decía el maestro Orlando, de la Organización Internacional del Trabajo, es importante que todos y cada uno de los miembros de la organización, no nada más los directivos, puedan asumir esta responsabilidad de manera proactiva, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones estén? No sé, pero me sumo a esta propuesta. Necesitamos subirnos y subir a todos nuestros colaboradores, porque hoy no nada más tenemos que sobrevivir, hoy tenemos que desarrollar competencias, pero hoy tenemos que cuidarnos.
y en la medida en que podamos cuidarnos, no nada más para no enfermarnos, sino para estar bien, entonces vamos a poder generar procesos productivos y competitivos, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo. Nada más, muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias. ¿Quién quiere retomar? Sí, bueno, retomando a partir de lo que comentan los doctores, en efecto, ¿no? Yo pienso que sí, las organizaciones tienen un espacio de oportunidad, ¿no? Para fortalecer este rubro en especial. Siempre pienso que las normativas oficiales tienen una finalidad, que es la de regular finalmente, ¿no? Y desde una perspectiva de ley, hacer o forzar o generar condiciones para que se cumpla un elemento eh, característico, ¿no? Digamos, en este caso, garantizar el bienestar psicosocial del colaborador, ¿no? Sin embargo, coincido con el doctor León, si las organizaciones no se apropian, no toman este lanzamiento de la norma como un espacio de oportunidad para generar cambios reales en el medio ambiente laboral, entonces sería una oportunidad desperdiciada, ¿no? ¿Por qué? Porque se volvería únicamente el relleno de formatos, ¿no? Y el ajuste o la simulación buscando cumplir con un requisito de ley, ¿no? Cuando en realidad si se logran identificar, diagnosticar estos factores de riesgo, si se puede establecer un plan estratégico, si se puede desarrollar y darle difusión al interior de la propia organización para que, como menciona el doctor León, todos los involucrados asuman esa corresponsabilidad de generar un ambiente laboral positivo, creo yo que si se logra, la organización se transforma realmente, se adapta, se transforma, ¿no? Y así como la pandemia nos puso en una situación donde la adaptabilidad es supervivencia, porque si no te adaptas no sobrevives, no sigues. Creo que para retomar lo que tú comentabas hace un momento, la organización que no se adapte a generar buenos ambientes de trabajo, ahora en los formatos tan inciertos que probablemente se presenten, que no sabemos, tú hablas del término post-pandemia, pero realmente no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Si realmente vamos a regresar de manera masiva a nuestros espacios laborales, si tendremos que interactuar en línea, trabajar en casa, en el home office y al mismo tiempo estar desplazándonos a nuestros lugares de trabajo, realmente hay incertidumbre para ello, ¿no? O sea, no se sabe hacia dónde se dirige. Por tanto, lo que tiene que haber es una capacidad de adaptación y sobre todo, insisto, en los agentes clave, directivos, tomadores de decisiones, pues tener la preparación para cuidar a su gente, ¿no? Cuidar a los colaboradores, ¿no? Preocuparse por el bienestar psicosocial, bienestar de desarrollo, todos los factores que mencionó el doctor Cloa excelentemente. Esa sería la aportación. Muy bien. Orlando, ¿quieres agregar sobre este tema? Sí, agrego algunas inquietudes sobre el tema que para mi cabeza siempre están ahí dándole vuelta. Yo te diría primero, Gerardo, que según el INEGI, hay unas 6 millones, casi pegado a 500,000, por lo menos ese era el dato del año pasado, de unidades económicas en el país. Y la INEGI divide esas unidades económicas en 4 tipos: empresas grandes, medianas, pequeñas y pymes. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que manejar el esquema de cómo están las cosas. Tendría que irme a cada sector y cada sector tendría una serie de situaciones que realmente tienen que resolver y tienen que analizar. Ese era el primer punto que quería decir. También quiero decir algo que a mí me dio mucho que pensar una investigación de Deloitte que hizo con 50,000 encuestas a nivel internacional a finales del año 2019, salió en 2020, y quiero manejar 5 cosas de las conclusiones de las muchas que hay en la investigación de Deloitte, que me parecieron relevantes para pensar. Esta muestra estaba hecha con personal supervisorio, gerencial y directivo. Básicamente la parte de arriba de la pirámide, todo lo que era mando. Y de toda esta muestra, ahí te van 5 cosas que a mí las comento mucho con mis coaches y trato de analizarlos con ellos porque me parece muy relevante. 87% de la muestra dijo que el cambio a lo digital es la exigencia número 1
y lo que más presión le genera. Fíjate qué interesante, el cambio a lo digital. Esto quiere decir que es la reconversión de organizaciones tradicionales a organizaciones digitales. Y esto me parece un punto muy relevante si estamos hablando de riesgo psicosocial y qué hacer. Tengo que acompañar mucho más a las personas para poder hacer este cambio. Por ejemplo, en el caso nuestros de la educación, pues sabemos la exigencia brutal que tuvieron los maestros el año pasado para reconvertirse de personas que estaban acostumbradas a dar clases presenciales y aprender toda la tecnología en tiempo récord y seguir dando y generando educación a nivel online. Y esto realmente es un disruptor, ha sido un disruptor, y en esta encuesta salió que ese es un tema fundamental. El 70% de los entrevistados de esta muestra dice que no están preparados para las nuevas exigencias y que requieren nuevas habilidades. Lo que decía León hace rato, y creo que lo mencionaba y lo reiteraba Irán también. No se sienten preparados para las nuevas exigencias y requieren nuevas habilidades. Imagínense el trabajo que tenemos que hacer en este año y en el que sigue para otra vez generar esas nuevas habilidades y que este nivel de mando tenga menos presión porque no se siente capaz y apto para poder realizar esto. Y esto además acompaña otra cosa, el miedo a perder el trabajo, que esta es otra situación que está presente en todas las personas en esta situación que hemos vivido de la pandemia. Tercera, 87% de los entrevistados piensa que en sus organizaciones no tienen los líderes adecuados ni la cultura requerida. Y este es un punto que acaba de mencionarse y que creo que es importante en esta situación. Cultura y liderazgo. Liderazgo y cultura. Y realmente este sigue siendo un punto que hay que entrarle en las organizaciones para poder establecer esta situación de cambio y lograr los resultados. 92% de los entrevistados piensa que nuestras estructuras y procesos requieren cambios urgentes. Y algo que yo platico mucho de la mañana a la noche, donde estoy con mucha gente en esta situación de Zoom, salgo de uno, cambio a otro, me toca hacer un webinar, me toca estar en una sesión de coaching de las 8 de la mañana, a veces hasta las 9, así en todo el día, y eso es parte del proceso, y eso es también desgaste y presión, hay que estar en línea de todo esto, pues cambio estructural y cambio de proceso. No vamos a pasar por esta sin que podamos quitarnos de encima el cambio estructural y el cambio de proceso. Y 50% de los entrevistados sienten que hay problemas generacionales que no tenemos en este momento de entendimiento. Y cuando yo vi este estudio, dije estas 5 cosas es otro trabajo importante para hacer en las organizaciones en estos próximos meses. Por lo tanto, yo creo que las organizaciones van a tener que meter en la agenda todo este tipo de cosas, porque lo que yo me encuentro a veces de entrada a nivel alto en las organizaciones es que su inquietud fundamental ahora es la tecnología, es la parte digital. Y esto me parece muy interesante, muy adecuado y lo apoyo, pero tienes que hacerlo acompañándote de otra serie de factores, porque cuando el desarrollo organizacional no se hace por todas las áreas, resulta que no hay desarrollo de organización. Eso es lo que quisiera aportar a esta pregunta. Excelente, muy bien, pues eso nos lleva de la mano a nuestra siguiente idea, y al ver todo cómo se han modificado pues, los ambientes, cómo aprovechar los medios digitales, cómo aprovechar la enseñanza en línea para promover entornos laborales saludables. No sé quién quiera comentar. Irán levantó la mano. Sí. Adelante, bueno, Irán. Si me permiten. Básicamente, bueno, lo que menciona el doctor Loa sobre esta inquietud de las personas que colaboran en las organizaciones sobre el temor que va implícito de la transformación digital. Ahora hay una corriente realmente a nivel organizacional con
generada por la pandemia, en que las organizaciones están migrando todos sus procesos al entorno digital. Fue un proceso, digamos, un cambio muy abrupto generado por la pandemia, pero ya venía caminando esto. En las organizaciones educativas también queda muy claro. Desde hace, es un discurso que tiene más de 6, 8 años, ¿no? La transformación digital de las organizaciones, que va hacia los medios de producción, pero también va a los medios de difusión, de venta, etcétera, ¿no? Lo que ha propiciado esta condición de emergencia es que, como bien dijo el doctor, pues, por ejemplo, los docentes tuvieron que migrar completamente todo su desempeño y su práctica profesional hacia los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Ahora bien, justamente tomando el tema de la NOM 035 y demás, una posibilidad y un espacio muy grande que hay que le ha brindado el acercamiento forzoso a la virtualización educativa generado por la pandemia, es justamente que la educación ha tenido que transformarse y reinventarse para empezar a generar espacios y escenarios más allá del aula tradicional. ¿Esto qué riesgos y qué beneficios implica? Bueno, por un lado, el hecho de que podamos estudiar en casa, el hecho de que haya flexibilidad de tiempo y de espacio, nos permite como personas finalmente tomar en nuestras manos, ¿no?, la posibilidad de formarnos y de educarnos. Tenemos acceso hoy día a numerosos formatos educativos que están disponibles en línea, a distancia, y que podemos autorregular nuestro aprendizaje. Un ejemplo claro, bueno, son los MOOC, ¿no? Los cursos masivos abiertos en línea, que nos permiten finalmente seleccionar cuáles son los tópicos de nuestro interés para poder formarnos. Y esta ruptura de la educación tradicional, que es más estructurada sobre un currículum rígido, ¿no?, donde tienes que llevar tantas materias y en tanto tiempo y tienes que terminarlas en año y 8 meses para obtener un documento, se flexibilizan. Y esa flexibilización yo creo que es algo que da valor, ¿no? Algo que aporta valor al fenómeno educativo y que permite a las organizaciones, por supuesto, pues el hacer posible la capacitación de todo su personal, ¿no?, de todo su capital humano. Si una organización quiere capital humano, necesita evidentemente fomentar, incentivar el desarrollo profesional de sus colaboradores. Y un espacio que es idóneo para ello son los espacios de educación en línea, los espacios virtuales, donde los colaboradores pueden a su propio ritmo ir resolviendo su formación con base en una selección que en este caso puede ser personal en relación a los gustos o las necesidades personales, pero también en base a lo que la organización requiera, ¿no? Si la organización ahora requiere, por ejemplo, tener profesionales que conozcan los requerimientos de la NOM 035, pues necesita gente formada en ello, ¿no? La gran ventaja es que capacitarse en estos medios, como los MOOC o los sistemas de educación abierta, pues al mismo tiempo los vuelven expertos o le dan el conocimiento necesario para cumplir con la norma, pero también les brindan herramientas de competencia digital, ¿no? Entonces, por una parte, aprenden y ese contenido, ese conocimiento que les va a ser esencial a la organización para cumplir con el requerimiento oficial, pero por otro lado su personal se está capacitando digitalmente, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con los docentes, ¿no? Que de un año para acá la mayoría, digo, el que no, pues no está trabajando ahorita, ¿no? Porque no hay otro medio que no sea a través de los entornos virtuales, ¿no? Esa sería mi aportación. Gracias, doctor. Doctor León, maestro Clúa, Sí, ¿algún yo nada comentario que más quieran realizar? agregar, no todos nos hemos dado cuenta, ni todas las organizaciones tenemos visto cómo podemos acceder a esto. En el mismo contexto de la pandemia, particularmente el Seguro Social, empezó a generar unos cursos muy, muy básicos también en Internet para los colaboradores, precisamente para que pudiéramos saber de qué trataba el coronavirus y cómo cuidar nuestra salud. Hoy estos recursos están literalmente al alcance de todos. Sí hay que tener en consideración este choque generacional que comentaban mis colegas hace rato, porque no todos somos nativos digitales y no todos queremos migrar a la digitalización, ¿no? Entonces, este va a ser un tema donde los expertos en desarrollo de capital humano van a tener que pues, trabajar un poquito más, porque tiene que ver también, por ejemplo, hablando de los colegas de comisión,
cuando son instituciones de gobierno, donde hay lineamientos muy claros, reglamentos, y aparte tenemos sindicatos como en otras organizaciones, entonces se vuelve un poquito más complejo. Sin embargo, estoy convencido, como mis colegas, que la educación online y el desarrollo de competencias a través de medios digitales hoy está al alcance de casi todos y no es comercial, pero el 80% de los mexicanos podemos acceder a Internet porque tenemos un teléfono celular a la mano, ¿no? Entonces, podemos acceder a este tipo de formación a través de los celulares y hay que repensar también este tipo de cosas, ¿no? Y luego hablamos del teletrabajo que ya también se está legislando. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor. Orlando, ¿quieres hacer un comentario sobre este punto? Sí, aportaría tres reflexiones. Primera, yo siento que la pandemia nos ha empujado todavía a entender tres factores que para mí son importantes. Pasar de la rigidez a la flexibilidad. Y creo que para tener resultados en la pandemia y después de la pandemia, la flexibilidad sigue siendo un elemento muy importante. Y el problema que yo me encuentro a veces con las personas es que tienen un cuadro dentro de su cabeza que no se flexibiliza. Y el tema que para mí sigue siendo relevante, y creo que la educación en este momento nos puede ayudar muchísimo en todo esto a través de los medios digitales, es pasar de la rigidez a la flexibilidad. Segundo punto que me parece importante, pasar de la seguridad a la búsqueda de oportunidades. Y yo creo que estamos viviendo en un mundo donde hay que salir del concepto de la seguridad para ir al concepto de la búsqueda de oportunidades. Y eso requiere otra mentalidad de innovación, requiere una mentalidad de creatividad, requiere una mentalidad de búsqueda, de empezar a buscar nuevos acercamientos a los viejos problemas que nos aquejan en las organizaciones. Y el tercero, que para mí es importante en esta primera reflexión que quiero hacer frente a esta pregunta, es que tenemos que pasar de pensamientos excluyentes a pensamientos incluyentes. Esto implica abrirnos de una forma importante a la búsqueda de nuevas situaciones. Y no es época para mí de una situación de excluyentes, sino una situación incluyente. Segundo punto que quisiera también enfatizar para las personas que están ahí tratando de analizar y pensar todo esto. Sin proceso no hay transformación. Y esto para mí sigue siendo fundamental en las organizaciones. Hay que agarrar un plan de trabajo, hay que ponerle tiempo, hay que asignarle responsables y hay que establecer costos, porque sin proceso no hay transformación. No podemos pensar que de un día para otro todo cambie, si no es producto de trabajo, es producto de realmente seguir haciendo cosas en una forma continua. Y esto me parece relevante para esta época, entender que sin proceso no hay transformación. Y tercer aspecto que quisiera comentar. Estamos en una época donde, y esto creo que el panel de hoy ha enfatizado mucho, ese esquema donde necesitamos modelos de wellness en las organizaciones o de bienestar en la organización. Y yo creo que toda esta parte digital que tenemos ahora de apoyo, de plataformas, de poder establecer las cosas muy rápidamente en cuanto a búsqueda de información y respuesta, nos puede ayudar para hacer multitud de investigaciones que necesitamos hacer, porque el diagnóstico sigue siendo un elemento vital en estos procesos que estamos viviendo de cambio. Estudios sobre el engagement, qué tanto hay compromiso de la gente donde está trabajando y cómo se siente, índices de felicidad, realmente está a gusto en donde está en este momento o sencillamente está ahí pensando en que se abra una oportunidad para abandonar ese esquema e irse a otro lado. Creación de programas de mentores que ayuden a pasar por todo este proceso acompañando las personas que tienen más experiencia y más tiempo y poder vertir eso en la gente joven que está en el proceso de la subida. Índices de burnout, y este sigue siendo importante, cómo el desgaste en este momento. Generación también de información sobre los líderes. Siempre digo en todos lados que es importante saber qué líderes tenemos, con qué características, con qué antigüedad, con qué planteos, para realmente saber si nuestra organización tiene
lo que se requiere para los próximos tiempos, o si no quiere, o si no tiene todo esto que estamos requiriendo para la próxima época. Entonces, sin proceso no hay transformación. Excelente, Orlando, excelente. A fin de la siguiente pregunta, me gustaría que sea pregunta de cierre para los tres y tomando en cuenta la Organización Internacional del Trabajo y la reestructuración, vamos a decir, de lo que es la división del trabajo, de que son trabajo en casa, trabajo híbrido o trabajo presencial, cómo construir entornos laborales saludables hacia estos tres ambientes diferentes de las empresas. Porque pareciera que estamos o nos mudamos todo a digital, pero se nos olvidan los que sí tienen que estar en presencial. Y los que tienen que ir híbrido, salir y regresar de casa, ¿qué sucede? ¿Cómo poder atacar esto? Como comentarios finales. Yo quiero robarles el balón a mis Adelante. colegas. De manera muy personal, y aquí me va a traicionar el perfil, yo creo que este tipo de situaciones muchas veces las normalizamos, es decir, se vuelven parte de nuestra cotidianeidad y no lo vemos. Este tipo de situaciones, como ya mencionaban, del estrés, de los liderazgos, los estilos de dirección, que no necesariamente son favorables, pero también no necesariamente son positivos ni para la persona ni para la organización. Entonces, creo que primero tenemos que empezar a identificarlos, todos aquellos elementos que tienen esa capacidad de afectar nuestra salud, tanto física como psicológica como social, ¿no? Entonces, un poquito como psicólogos tenemos que hacerlo y es un poco como este principio cuando nos sentimos mal, ¿no? Empezar a ver cuáles son esos síntomas que tenemos para poder empezar a sacarlo. Yo estoy convencido también de que en la medida en que nosotros podamos aprender a identificarlos o a tener procesos de diagnóstico, entonces podemos tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que tenemos que abrir los ojos para ver qué sucede y con base en ello, entonces, tomar decisiones de cómo podemos mejorarlo, por un lado. Y por el otro lado, también a mí me encantan estos reportes de Deloitte y justo las tendencias que ellos marcan en estos estudios de desarrollo de capital humano están indicando un movimiento a nivel global donde se pone al ser humano como persona en el centro de las decisiones. Es decir, regresamos otra vez a este argumento que si bien viene desde la revolución industrial de que las personas no somos cosas o máquinas, pero sí tienen que regir nuestras decisiones, porque finalmente sin personas no hay organización. Pero necesitamos personas en las organizaciones que trabajen con personas y que sean más humanistas, ¿no? Y aquí en este sentido, yo sí creo que es muy importante conocer el know-how de las cosas, pero necesitamos un experto que pueda tener esta sensibilidad humanista para poder verlo. Y bueno, prácticamente, como ustedes podrán verlo, es parte de la propuesta de lo que hacemos y donde venimos, pero también donde tenemos oportunidad de compartir esto con los colegas de los programas de licenciatura, con los colegas de la maestría en desarrollo de capital humano de la Universidad de Anáhuac y bueno, también con todos los colegas de los diplomados y de educación continua, ese grupo de comisión también particularmente muy sensible a todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo sí incluiría este principio terapéutico de darse cuenta para poder generar un cambio con todos los conocimientos, pero más humanizados, nada más. Y muchísimas gracias, es un gusto compartir con ustedes. Maestro Orlando, mucho gusto de escucharlo. Gracias. Doctor León, muchísimas gracias por sus aportaciones. Cedemos la palabra al doctor Iram o al maestro Clua, sus comentarios finales. Me gustaría que cerrara el doctor Clua.
Gracias. Adelante, Irán, por favor. Sí, es breve la aportación. Yo creo que hay un espacio de oportunidad para que a partir de la generación de la NOM 035, las organizaciones empiecen a gestionar procesos para identificar factores de riesgo psicosocial y evidentemente para construir las estrategias y los planes de trabajo apropiados para atender ese requerimiento. Y más allá del requerimiento legal, pues, es un espacio de oportunidad para que las organizaciones se transformen verdaderamente, ¿no? Y pongan en el centro de su quehacer, pues, a su recurso, su capital, su elemento más valioso, que son las personas, ¿no? Todo esto que comentaban sobre la fuga del personal altamente cualificado, ¿no? De las empresas, estos tres factores que mencionaba el doctor Cloa son tan ciertos, ¿no? Cuando la persona no ve el crecimiento, la posibilidad de desarrollo, cuando no se le capacita, cuando está sumamente estresado, ¿no? Porque su superior lo lleva al límite, o cuando no ve o no se siente simplemente en un entorno agradable, todo esto genera condiciones para la pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes un elemento central que es una persona que quizá le pudo haber tomado 2, 4, 6, 8, 10 años lograr un nivel de expertise, el remontar esa curva de aprendizaje, y la organización de repente lo pierde, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poquito, si nos permiten el comercial, la Universidad de Anáhuac pues preocupada por esta necesidad en las organizaciones, ha generado una serie de programas estratégicos que yo pienso que ahora el doctor León nos puede apoyar mostrándolo más adelante, sobre la capacitación y la creación de ambientes laborales positivos, ¿no? ¿Por qué las universidades? Porque las universidades finalmente son productoras del conocimiento, ¿no? Son las entidades a quienes les corresponde generar esos procesos académicos de formación educativos que coadyuven al fortalecimiento de las estructuras sociales. Y por supuesto que las empresas, pues las organizaciones en lo general y las empresas en lo particular, pues es un elemento clave, ¿no? No solo de la economía, sino de la estructura y el tejido social que nos compete a todos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, doctor León, como siempre, excelente. Doctor Cloa, un verdadero placer el conocerlo y escucharlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Irán. Adelante, Orlando. Bueno, quisiera hacer una última reflexión que me parece importante. Yo siento que estamos viviendo en una época donde cada una de las personas necesita hacer 3 transformaciones. Y ya dije hace un rato que sin proceso no hay transformación, pero para mí las personas requieren en el mundo laboral y en el mundo de su vida personal 3 transformaciones. Primera transformación, una transformación cognitiva. Entender cuáles son tus ideas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus enfoques y ver si realmente esa situación del modelo cognitivo que tienes es el modelo que requiere este momento que estamos viviendo, o necesitas empezar a modificar y empezar a adquirir unas cosas y dejar otra. Segunda transformación, la transformación emocional. Y esta me parece vital en este momento. Yo comento mucho de que hasta que terminas con tu miedo, inicias tu nueva vida. Y para mí creo que es importante terminar con el miedo de que estamos sometidos a veces a través de los medios de comunicación, a través de tanta información negativa, y empezar a entender que si manejamos nuestras emociones podemos establecer una nueva vida, porque estaremos acabando con el miedo. Y en la tercera cosa y la tercera transformación me parece muy relevante también, la transformación conductual. Si cambias tu modelo cognitivo, si cambias el manejo emocional, sin duda vas a poder cambiar la conducta. Y yo creo que en la medida que las organizaciones entienden, fomentan y desarrollan esto, vamos a seguir teniendo organizaciones que realmente van a poder establecer nuevas metas, nuevos resultados y nuevos alcances en los próximos tiempos. Agradezco mucho la participación del doctor León Beltrán, de Irán Zúñiga, tu invitación a la Universidad de Anáhuac, y quisiera decir algo como responsable de la Maestría de Desarrollo Capital Humano. Creo que la Maestría de Desarrollo Capital Humano es una buena respuesta frente a tantas interrogantes que a veces tienen las organizaciones y no tienen a nadie que tenga la respuesta. Así que mi invitación a que tomen en cuenta esa maestría, porque creo que es una maestría ideal para el momento que estamos viviendo. Muchas gracias.
Excelente, maestro Orlando Clua. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes del el excelente foro que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias y continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Bueno, agradecemos a todos nuestros panelistas por brindarnos sus valiosas perspectivas en el tema. Y ahora, como comenta el maestro Gerardo, destinaremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, para ello les pedimos levantar la mano a través de la plataforma o escribir su pregunta en el chat, por favor. Quisiera recordarles por lo pronto que esperamos darles la bienvenida a la comunidad de posgrados Anáhuac en nuestra maestría en desarrollo de capital humano, de las que les haremos llegar posteriormente mayor información para aquellos que se encuentren interesados. Y bueno, continuando con las preguntas, veo que aquí hay una de Adriana Romano. Ella dice, ¿a qué se debe la falta de interés preventivo en relación con los riesgos psicosociales? ¿Y en qué se invierte en una organización en materia de prevención psicosocial? No sé quién guste comenzar. Yo si quieres, muchísimas gracias, Adri. Yo insisto que es parte de la cultura. Y no nada más es cultura organizacional, sino una cultura de salud. Creo que este modelo de salud-enfermedad con el que crecimos y vivimos mucho tiempo busca atacar la enfermedad, pero no una perspectiva de prevenir la enfermedad, pero sobre todo promover el bienestar. Entonces, yo nada más agregaría, tiene mucho que ver con los estilos de dirección y liderazgo, y sí como la cabeza de las organizaciones vislumbran esto, cómo promuevo, no cómo evito que se enfermen o que se accidenten, sino cómo promuevo que estén bien. ¿En qué se invierte? Desde mi perspectiva, la mayoría de las pymes, que es donde yo tengo oportunidad de moverme, es en lo que les pide la ley y en lo que genere menos gasto. Y desafortunadamente el talento humano no se ve más allá de una nómina, como mencionaba el maestro Clua, en muchos de los casos, en los contextos en los que yo me muevo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a generar cambios en nuestros espacios y creo que tenemos que promover estar bien, no evitar enfermarnos. Y eso viene acompañado también de la pandemia. Y espero haberla contestado. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá hay otra pregunta de Ana Paula Ariza. Ella nos comenta, yo soy encargada de RH donde trabajo. Estoy encargada principalmente de evaluaciones de habilidades y 360 grados. Últimamente, por el tipo de población a la que va dirigido mi trabajo, se me ha dificultado un poco que las personas terminen el proceso o quieran participar de los seguimientos. A mí me interesa mucho el bienestar de todos ellos y ayudar a su crecimiento integral. Es por eso que me gustaría hacer dos preguntas. Si ustedes saben de algún curso, certificación, taller sobre cómo llevar seguimientos y que me ayuden a mejorar en este sentido. Y segunda pregunta, según su opinión, ¿cómo podría incentivar más la participación de todos en este proceso tan importante, ya que es una gran base para el crecimiento personal? No sé quién guste tomar la palabra. Me parece que el doctor Irán iba a contestar por ahí. O doctor León, vi que abrió su micrófono. Sí, es que los vi dudando. Ana Paula, no es comercial, es cierto. Aquí está la opción. Tenemos varias opciones dependiendo de las necesidades que haya, pero está el diplomado en desarrollo de habilidades directivas que mencionó el maestro Gerardo, por supuesto la maestría en desarrollo de capital humano donde se ven todos esos temas y como mencionó el doctor Irán, ahora en la plataforma de EDX, también un programa de certificación profesional con todos estos elementos. Con respecto a, bueno, yo te invito a que dejes tu correo, estoy seguro que por ahí te pueden contactar para explicarlo muy bien y si no, muchos de los que están conectados también te pueden platicar mucho sobre esto.
Sobre tu pregunta de la evaluación, la verdad es que no sé, haría falta mucha información, pero mi sugerencia antes de aplicar evaluación 360 es verificar que haya un clima organizacional favorable y, por supuesto, una cultura que lo favorezca. Si tus directivos no están participando en la evaluación, eso también puede ser un elemento que falle, ¿no? Pero mi sugerencia sería dar un paso atrás y ver qué es lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora le cedemos la palabra a Elda, que tiene una pregunta. Elda Durán Orozco, si gustas. Comentarnos tu pregunta. Buena tarde, ¿me escucho? Hola, sí, claro, adelante. Buenas tardes, doctor León, maestro Gerardo, gusto en saludarles. Bueno, mi nombre es Elda Durán, soy presidenta de la Asociación Civil ISANA. ISANA trabaja en la educación en diabetes de niños, niñas y adolescentes que viven con diabetes tipo 1. Ha estado interesantísima la charla, estoy aquí desde 10 para las 6, muy pendiente. Felicito a todos los ponentes y a la universidad. He escuchado atentamente la problemática de las pymes, de las medianas, grandes y pequeñas empresas. A mí me salta una duda ante este importante tema de salud pública que es la diabetes y sobre todo en el trabajo que realizamos las organizaciones de la sociedad civil, que a veces podemos sentirnos invisibilizados. El trabajo que nosotros realizamos mayormente lo hacemos desde el voluntariado, servicio social y gente de la comunidad que nos apoya. En ese sentido, nuestros profesionales de la salud, evidentemente necesitados de sus trabajos, han dejado de aportar o apoyar algo a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos visto mermado todo este apoyo aunado con todo este cambio de vida que nos ha traído la pandemia. Y aunque se oiga como chascarrillo, yo luego digo, las personas de parchís para abajo, como yo, cincuentonas, nos cuesta mucho trabajo esto de la tecnología y acceder a otro tipo pues sí, de tecnología, no valga la redundancia. ¿Qué pasa o qué podemos hacer, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, que aparte trabajamos con población vulnerable, para seguir teniendo este tipo de apoyos y no mermar nuestro trabajo, sobre todo por las personas voluntarias que ya no pueden apoyarnos, sin tomar en cuenta que los apoyos gubernamentales han bajado para las organizaciones de la sociedad civil? Muchas gracias. No sé, maestro, doctor, quien quiera tomar la palabra. Yo otra vez, señora Elda, me da mucho gusto saludarla, que es mamá náhuatl también, y nos da más gusto tenerla aquí. Yo mi principal sugerencia sería que pudiera considerar a la asociación civil como una organización con características muy particulares y si bien es de ayuda social, no está exenta de tener los procesos que tiene, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería empezar a plantearle a la organización civil como organización donde pueda definir su identidad, su misión, pero sobre todo el trabajo con los colaboradores, su estructura, sus procesos y de esta manera, como mencionaba el maestro, creo que también el hecho de utilizar la planeación estratégica y los procesos
para todos los objetivos que tienen, puede ayudarle a prever las contingencias que hay, que como bien dice, hoy en la pandemia, por lo menos las instituciones federales tienen otras prioridades, ¿no? Sin embargo, los problemas no se acaban y hay que seguir trabajando. Esa sería mi sugerencia y muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto saludarla. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a tener una última pregunta de Jorge Mora. Adelante, Jorge, si gustas decirnos tu pregunta. No sé si me escuchas, Jorge. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola, si gustas comentarnos tu pregunta. Gracias. Primero saludos al maestro Orlando y, bueno, a todos evidentemente, pero particularmente a Orlando, que lo conozco. La pregunta es un poco su opinión sobre el reto en donde tendremos que seguirnos volviendo más humanos y mantener el engagement, pero en un entorno que cada vez es más digital y con mayor distancia física, con mayor presencia. Bueno, si gustan ahí puedo apoyar con la respuesta. La verdad es que es un tema muy complejo, ¿eh? Y es un tema tan complejo como cuando alguien me pregunta, oye, ¿todas las licenciaturas se pueden impartir o todas las carreras en línea? Es sumamente complejo porque creo yo que finalmente el entorno virtual tiene un límite, ¿no? Y el primero es evidentemente pues la limitante que implica el no contacto directo, ¿no? Nosotros que somos personas y sujetos que necesitamos del contacto físico, de la interacción directa, de la presencialidad, que nos hemos formado en la presencialidad, no solamente para el estudio, sino para lo laboral, en un primer inicio, el volcarnos laboralmente a un entorno digital, pues conlleva muchos elementos de crisis, ¿no? Tratar de mantener una relación a través de un entorno digital es complejo, ¿no? Desde un mensaje de WhatsApp que puede ser malinterpretado, un email que no tiene la carga que conlleva, por ejemplo, la expresión corporal para decir algo, ¿no? Tú puedes decir algo por WhatsApp, puede sonar muy fuerte, y sin embargo en tu expresión corporal, si estuviéramos de manera presencial, no sonaría con ese peso, ¿no? Y probablemente por la sola expresión y fluidez de tu cuerpo, la persona también está interpretando un discurso que probablemente tu frase la pueda considerar no tan directa, no tan agresiva, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. En general, creo yo que hay una gran limitante, pero que debemos de seguirnos esforzando para encontrar mecanismos que nos permitan utilizar las tecnologías y el entorno digital como lo que son. Son una herramienta y nada más hay que ponerse a considerar qué hubiera pasado si no hubiera plataformas educativas, si no hubiera plataformas de colaboración, cómo nos hubiéramos sostenido como sociedad en estos momentos, o sea, qué hubiéramos hecho, ¿no? Realmente es casi un regreso al medievo, ¿no? Si no tenemos la capacidad de comunicarnos para trabajar, para colaborar sin las herramientas digitales, ¿no? Qué complejo de verdad sería mantener los empleos, ¿no? Entonces yo creo que las herramientas digitales son lo que son instrumentos que nos permiten hacer nuestro trabajo y nos llevan a un cierto nivel de interacción social que nos da oportunidad también de ampliarlo. Digo, yo no tendríamos quizá la posibilidad de que estuviera con nosotros alguno de los ponentes si estuviera físicamente lejano, como pasa ahora con el sistema educativo, que muchos maestros están dando clases incluso a nivel internacional, porque la pandemia propició condiciones también de acercamiento, ¿no? A través del entorno virtual. Sin embargo, y regresando a tu pregunta, es complejo. Yo creo que es posible hasta un cierto nivel y de verdad, ojalá regresemos pronto a un entorno físico, pero sin embargo, hay estudios muy serios sobre la rentabilidad, sobre la factibilidad del trabajo en casa. Y si había dudas de que era posible que las organizaciones trabajaran a distancia, hoy día creo que esas dudas ya están más que superadas porque se ha visto que podemos seguir trabajando en casa. Que evidentemente hay un nivel de estrés muy fuerte y hay un reto increíble que significa el poder tener el nivel de competencia digital para hacerlo a distancia, online, de manera remota, eso es cierto. Pero ¿de qué es posible? Es posible. La prueba misma es que muchas organizaciones, en lugar de decrecer o de entrar en crisis, también han crecido
y se han consolidado incluso, ¿no? Entonces yo creo que es factible, la tecnología tiene que tener un equilibrio. Yo siempre hablo de los sistemas de educación en línea, plataformas de colaboración en línea y demás como herramientas. Nunca hablo de lo virtual porque creo que estamos muy lejos todavía de poder hacer físicamente, por ejemplo, que un cirujano pueda operar aquí con un sistema virtual, hacer una representación como Iron Man, ¿no? Jalando líneas y todo. Todavía estamos lejos de la educación virtual. Estamos en la educación en línea hoy día y creo yo que es una gran posibilidad, y el trabajo y la colaboración en línea, que es la herramienta que tenemos, ¿no? El reto es poder transitar hacia modelos más abiertos que puedan incluir presencialidad, semipresencialidad, trabajo en casa, a distancia, en un mismo nivel, sin que genere estrés, sin que genere condiciones pues de sufrimiento, ¿no? Para los colaboradores. Esa es mi aportación. Adelante, maestro. Yo quisiera aportar algo a Jorge, que me parece que ha hecho una pregunta muy inteligente. Saludos al gran amigo Jorge. Yo creo que algo que es importante y que el doctor Irán acaba de empezar a plantear es equilibrio. Y yo creo que en este momento hay dos extremos que se pueden manejar. La parte tecnológica, y pensar como mucha gente piensa que la parte tecnológica resuelve todo el problema, y por el otro lado, la parte humana, quitándole la posibilidad que tiene la tecnología. Creo que la respuesta podríamos hacer una matriz. A mí me gusta siempre como pensamiento hacer matrices cuando tengo dos factores porque me ayudan a pensar. Yo creo que la gente puede tomar 4 opciones en este momento. No tecnología y no persona. Y entonces te vas a quedar muy mal en esta situación. Alta tecnología y poca persona. Y encuentro muchas organizaciones metido en eso que creo que no resolverá al 100% el problema. La otra extremo, alta posibilidad de persona, olvidándome la tecnología. Mala cosa. La respuesta está en darle peso a la tecnología y a la persona en el momento que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hasta como estilo de dirección tendría que ser algo que nos enfatizara en este momento y nos ayudara a pensar. Tecnología más persona igual a éxito. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vemos que hay algunas preguntas pendientes, pero con gusto se las haremos llegar a los panelistas y le estaremos compartiendo con ustedes las respuestas. Y bueno, una vez más agradecemos mucho al doctor Beltrán, al doctor Zúñiga, al maestro Plúa y al maestro Gerardo Hernández por compartir con nosotros un poco más sobre este interesante tema. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes pedirle al maestro Gerardo Hernández que nos pueda compartir un pequeño preámbulo extendiendo la invitación a todos ustedes a formar parte de la maestría en desarrollo de capital humano que tendrá inicio este próximo 1 de octubre. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Pues agradecer la presencia y la participación de todos los que acudieron a este evento, a este webinar virtual. Especial agradecimiento al maestro Orlando Plúa, al doctor León Beltrán y al doctor Irán por permitirnos disfrutar este tiempo con la alta experiencia y con el alto expertise que cada uno de ustedes tiene sobre estas temáticas. A nombre de la Universidad Anáhuac Veracruz, quiero agradecerles a todos y reiterarles la invitación a la Maestría del Desarrollo del Capital Humano. El maestro Orlando Plúa es el fundador de esa maestría y bueno, siempre ha estado apoyando el proyecto de la Maestría de Desarrollo de Capital Humano desde la Ciudad de México y ha participado también como profesor de la maestría en la Universidad Anáhuac Veracruz. Y por el otro lado, también quiero agradecer al doctor León Beltrán por su participación en la generación de los del primer programa de certificación en EDX de la Escuela de Psicología. Y doctor, un agradecimiento muy grande y se compartieron los links en el chat de este webinar. Ustedes van a poder ver la oferta que se está realizando la universidad
en relación a parte de las temáticas que estuvimos abordando el día de hoy. Y bueno, muchas gracias también la participación del doctor Irán y la participación de todos los estudiantes, profesionistas, empresarios, colegas, alumnos que se unieron esta tarde. A nombre del Departamento de Posgrados Extensión Universitaria y de la Escuela de Psicología de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctores. Muchas gracias, maestro. Finalmente, bueno, como dice el maestro, les agradecemos a todos su participación, su tiempo y su interés en este foro virtual. Me despido y quedo a sus órdenes.